Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Hoy tenemos a Tito Martínez, con quien vamos a debatir el tema de la Gran Ramera. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Gracias a Dios. Ok, entonces, bueno, ese será el tema. Eh, pues será entonces eh, el formato más va a ser como una conversación eh, alternada de 5 minutos cada uno. Y bueno, entonces pues saludos a Ros Díaz de León, a Mayra, a Sachel, que están conectados. Y bueno, vamos aquí un segundo. Un segundo. Ok. Bueno, entonces, ¿quién va a empezar? ¿Tú empiezas? Eh, Yo empiezo. Nada, empieza tú, Rodrigo. Ok, entonces voy a poner eh, 5 minutos. Bueno, Bueno, bendiciones para bueno, todos. espera, espera. Entonces, Primero ¿qué? un minuto de presentación y luego ya comenzamos los 5 minutos. Bueno, ya me presenté. Yo soy Rodrigo Calvo, politólogo Ah, no, es que yo todavía de la no. Universidad Nacional. Vale, vale, es que no me he presentado todavía. Bueno, Adelante, primero, Tito. bueno, primero antes que nada, disculpad por la oscuridad que hay por el fondo porque no tengo luz aquí en el salón. Se me ha roto la lámpara y por Ok, eso se ve tan oscuro el fondo. Bueno, como muchos ya me conocéis, soy Tito Martínez, soy teólogo bíblico enoteísta de aquí de España, de Madrid. El enoteísmo es creer que hay un Dios supremo y bueno, y hay muchos más dioses en el cielo y en la tierra, como enseña la Biblia. El más grande de todos los dioses es el Padre, eso es el enoteísmo, la verdadera enseñanza bíblica. ¿Qué más? ¿Qué más? Llevo 41 años estudiando la Biblia, tengo 61 años. Comencé con 18 años, tengo muchos libros de teología publicados en Amazon, en papel, y también en mi sitio web, la 21 tesis de tito.com, que a todos les recomiendo que visiten si quieren conocer la verdadera doctrina cristiana. Evidentemente, pues no soy católico como Rodrigo, tampoco soy protestante, esto que quede claro, no soy protestante, no soy evangélico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni ninguna de estas iglesias, de estas sectas. Soy autodidacta y cristiano enoteísta, teólogo bíblico enoteísta, desde hace muchos años y nada más. Esa es la presentación. perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con el debate. Ok, permíteme. Ujú. Ok, voy a poner el tiempo. Ya. Vale, vale. Bueno, entonces, ¿qué es importante saber? Apocalipsis 17 nos habla de la gran ramera, una mujer. Eh, Históricamente, los primeros cristianos atribuían a esa gran mujer, eh, a esa gran ramera, la identidad del imperio romano. Luego, hay algunos intérpretes bíblicos que utilizando solamente la Biblia como tal, han llegado a la conclusión de que la gran ramera representa a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad edificada en 7 colinas y pues, digamos que en el siglo I se encontraba prostituida, donde había combinación de religiones, donde el sumo sacerdote del templo se vendía, o sea, ese sumo sacerdocio era vendido y estaba monopolizado por dos sumos sacerdotes de la época. Um, y digamos que se había convertido más que todo en un negocio. De hecho, en los evangelios se nos narra cómo Jesús
cuando entró al templo, volcó las mesas de los vendedores de palomas y los cambistas, precisamente reflejando cómo habían prostituido la casa del Padre, que es el templo de Jerusalén. También encontramos varios textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de que Jerusalén, o bueno, Israel como tal, como la infiel, ¿sí? La prostituta, la que se prostituye. Entonces, con base en eso y la descripción del púrpura y escarlata que utilizaban los sacerdotes judíos del templo, podía hacer referencia a eso. Les digo, esta es una interpretación. La otra, la histórica de los primeros cristianos, todos, sin lugar a dudas, hablaban de que era el imperio romano persiguiendo a la iglesia. Ahora, a partir de la reforma protestante de Martín Lutero en 1521, producto del resentimiento de Lutero y la rabia pues de haber sido expulsado de la iglesia católica, ser excomulgado, él innovó una nueva interpretación diciendo que la gran ramera era la iglesia católica, la iglesia de Roma. ¿Por qué ese asunto es absurdo? Porque la iglesia de Roma no puede ser la gran ramera. De hecho, tenemos una carta de parte de Pablo en la Biblia, que es la carta de Pablo a los romanos, ¿sí? Y en la cual dice Pablo de nosotros en Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Entonces resulta chistoso pensar o darle peso a una neointerpretación surgida en el siglo XVI, diciendo que la iglesia de Roma, la que es la gran ramera, cuando Pablo dice todo lo contrario. ¿O será que Juan y Pablo se contradecían entre sí? Si ese fuera el caso, entonces la Biblia no es inspirada porque la Biblia se contradice. Entonces para eso estamos, para escuchar el día de hoy a Tito, quien nos va a mostrar pues sus argumentos para demostrar, no sé cómo lo va a hacer, si con historia, porque con historia no hay antecedentes, ¿sí? Me imagino que con sus interpretaciones bíblicas vamos a ver si eso es pura Biblia o son, digamos, sus interpretaciones. Va a demostrar que la iglesia de Roma, la iglesia católica, es la gran ramera. Entonces, pues aquí dejo sentadas las bases de mi primera exposición, sobre la cual comenzamos el diálogo en este momento. Creo que me sobran 20 segundos, los voy a dejar así y ya. Entonces, aquí van a estar tus 5 minutos. Cuando comiences a hablar, entonces empieza tu tiempo. Venga, a la de 3. 1, 2 y 3. Vale. A ver, la Biblia claramente, como voy a demostrar en este debate con Rodrigo, habla de dos rameras, de dos. Dos. La ramera menor y la ramera menor, y la ramera mayor. La gran ramera mayor, que es la mencionada en el libro del Apocalipsis, y la ramera menor, que en el Antiguo Testamento, ¿a quién se refería, señores? A Jerusalén. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde al Israel apóstata, al Israel idólatra, a Jerusalén se la llama ramera, ramera, ciudad infiel, pero que no tiene que ver nada con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Y por dos razones. Y aquí quiero que pongas atención, Rodrigo, a lo que te voy a decir. Mira, primero, es absolutamente imposible que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis sea Jerusalén, como enseñan muchos. Eso en primer lugar. ¿Y por qué? Pues mira, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Porque en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay montones de pasajes bíblicos donde se habla de la futura restauración de Israel en su tierra. La restauración de Jerusalén sería así, sería castigada, los israelitas un día se van a arrepentir de todos sus pecados y la ciudad de Jerusalén se va a convertir en la capital del mundo, de la cual va a gobernar Jesucristo. Es decir, va a ser restaurada. Pero resulta, escucha bien, Rodrigo,
que la gran ramera, estoy hablando de la ramera mayor, mencionada en Apocalipsis capítulos 17 y 18, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿va a ser restaurada esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis? No. Dice que será totalmente destruida por fuego en una sola hora. Su capital, que es Roma, la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en la época del apóstol Juan, era Roma, evidentemente, no era Jerusalén. Dice que será Apocalipsis capítulo 18, versos 20 y 21. Será totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca, escuchad bien, nunca será hallada. Es decir, va a dejar esa gran ramera completamente de existir, será totalmente destruida, destruida por fuego. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar y la van a destruir por fuego en una sola hora. Y sin embargo, Jerusalén será restaurada. Por lo tanto, absolutamente imposible que la gran ramera del Apocalipsis sea la ciudad de Jerusalén. Totalmente descartado, imposible, ya que Jerusalén, dice la Biblia, será restaurada y se va a convertir en la capital del gran rey. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ahora pon atención. Me has mencionado la epístola de Pablo a los romanos. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo la Iglesia Católica Romana, cómo va a ser? Es imposible que sea la gran ramera porque Pablo escribió una epístola a los hermanos, a los cristianos de la Iglesia de Roma. ¿Y qué? La Iglesia de Roma en la época de Pablo doctrinalmente era una iglesia buena, era una iglesia fiel a Cristo, tenían la verdadera doctrina, pero resulta que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis es una iglesia absolutamente adúltera, una iglesia infiel, una religión falsa e idolátrica, y que será un día totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente los cristianos de la iglesia de Roma del siglo I, a los cuales Pablo escribió esa epístola, no tiene que ver absolutamente nada con la gran ramera, como es lógico. Eran cristianos verdaderos, no habían caído todavía en la gran apostasía predicha por Pablo, tenían la verdadera doctrina, los cristianos de Roma, y no tiene que ver nada con esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, que repito, no tiene que ver absolutamente nada con Jerusalén, ya lo he demostrado, porque Jerusalén, dice la Biblia, que un día va a ser restaurada y será la capital del gran rey, que es Jesús, de la cual va a gobernar el mundo desde esa ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, la ciudad de Roma, que es la capital de la gran ramera, esto lo voy a explicar luego en mi segunda participación, la ciudad de Roma, que es la capital de la gran ramera, va a ser destruida en una sola hora por fuego y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Por lo tanto, esto es gravísimo, esto es importantísimo lo que estoy diciendo. Que nadie confunda la ramera menor, que era la Jerusalén apóstata del Antiguo Testamento, con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. No tiene que ver nada una ciudad con la otra. Repito, son dos prostitutas, dos rameras, la ramera menor y la ramera mayor. La gran ramera mayor nunca más será hallada, será totalmente destruida por fuego, por lo tanto es imposible que sea Jerusalén. Y evidentemente la antigua iglesia de Roma, a la cual Pablo escribió la epístola a los romanos, pues no tiene que ver absolutamente nada con los falsos cristianos que existen en la gran ramera, no tiene que ver Tiempo. absolutamente nada. Paso palabra. Muy bien. Bueno, poniéndome a analizar algunos de los argumentos de Tito, lo primero que puedo decir es que él asegura que Apocalipsis 17 habla de que la gran ramera es una iglesia y una religión. Me gustaría que me diera la cita donde dice que es una iglesia y una religión, porque en el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 2 y 3 habla de las 7 iglesias, ¿sí? Y las llama iglesias. Entonces, me gustaría que él me mostrara en qué texto de Apocalipsis 17 o 18 se refiere a que la ramera es una iglesia o una religión. Creo que no lo va a encontrar. En segundo lugar, habla de la capital de Roma que pasaba por fuego. Pues bueno, yo le quiero informar que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue incendiada después de la rebelión de Shimon Bar Kokhba. Entonces, si no lo sabía, es un hecho histórico. Jerusalén fue destruida y fue incendiada. Ahora, por otro lado, en un tiempo más o menos posterior,
se dio el gran incendio de la ciudad de Roma. Y se le culpó a los cristianos, ¿sí?, de haber incendiado Roma, y por eso comienza la persecución al cristianismo. Entonces, de hecho, creo que fue Nerón el que le culpó a, a, a los cristianos del incendio de Roma. No estoy seguro si fue Nerón, pero fue alguno de estos césares. Entonces, si habla que será en el futuro, pues ya ambas han sido destruidas en el pasado y fueron reconstruidas. Por otro lado, pues la Iglesia Católica no tiene su sede en Roma, su sede es en el Vaticano, y el Vaticano es un monte, es una colina. Entonces, pues ahí tendría que mostrarme él que la sede principal de la Iglesia Católica no es el Vaticano, sino que es Roma. Pero pues nosotros le llamamos la Santa Sede al Vaticano. Otra cosa muy distinta es que el obispo de Roma es el Papa, pero eso no quiere decir que la sede de la Iglesia Católica esté en Roma. De hecho, en Roma hay muchas otras iglesias, hay iglesias evangélicas que llegaron siglos después. Entonces, yo sigo cuestionando estas afirmaciones que hace Tito porque, primero, por historia no me puede mostrar que la Iglesia Católica. En cuanto a la destrucción de las ciudades, ya fueron ambas destruidas, Jerusalén y Roma, incendiadas. Y ambas fueron restauradas. Es un hecho histórico que él no puede negar. Si no lo conocía, lo invito a que él lo investigue en los libros de historia. Entonces, pues ahí su interpretación ya se cae. Por otro lado, asegura, vuelvo y digo, que la ramera es una iglesia, una religión. ¿En qué parte de la Biblia, si él es solo la Biblia, dice que la gran ramera es una iglesia, una religión? Teniendo en cuenta que el mismo escritor del Apocalipsis, que es Juan, en Apocalipsis 2 y 3 menciona 7 iglesias y las menciona como tal. Entonces, ¿cómo es que el mismo autor en Apocalipsis 2 y 3 es capaz de nombrar 7 iglesias? ¿Y cuáles son sus infidelidades? ¿Cuáles son sus luces y sus sombras? Y en Apocalipsis 17 no pueda nombrarla como tal una iglesia. Me parece supremamente extraño. Por último, también no me logra demostrar, y yo le puedo demostrar con los padres de la iglesia, a los cristianos de los primeros siglos, que ellos creían que era la Roma imperial, el imperio romano, no la iglesia católica. ¿Con qué argumento histórico él me puede demostrar que su interpretación no es nueva, no proviene de Lutero? Porque Lutero fue el primero en la historia en inventar la interpretación de que la gran ramera era la iglesia católica de Roma. Entonces, ¿qué pruebas tiene él antes de esa época de Lutero para demostrar que esa interpretación que él está haciendo es válida y no es una mera ficción surgida de la libre interpretación de la Biblia? Recuerden que la libre interpretación de la Biblia, que llaman a veces, muchas veces solamente sola escritura, es más que todo fantasía. Le agregan palabras, conceptos que no tienen el mismo texto y supuestamente son solo la Biblia. Por eso digo, hablan de que Apocalipsis 17, la gran ramera es una iglesia de religión. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en Apocalipsis 17? Si no lo dice, entonces no está utilizando la Biblia. Está utilizando la Biblia más su imaginación. Bueno, ahí sacan mis 5 minutos. Bueno, a ver, ahora cuando te diga, pones en marcha el cronómetro. 1, 2 y 3. Bueno, voy a ir refutando cada uno de los argumentos que ha dado Rodrigo, que son totalmente falsos. Mira, para empezar, en el Antiguo Testamento, como tú lo sabes, porque tú conoces esos pasajes del Antiguo Testamento, al judaísmo apóstata, que estaba representado por la ciudad de Jerusalén, ¿cómo se le llama? Ciudad ramera. Era la ramera menor. Y yo te pregunto, ¿esa ramera menor que era el Israel apóstata no se refiere a una religión? ¿Verdad que sí? Era la religión apóstata, idolátrica, que se había convertido el pueblo de Israel y cuyo centro de poder, ¿dónde estaba? En Jerusalén. En Jerusalén. Era una religión, ¿verdad? Por lo tanto, la gran ramera, mencionada en el libro del Apocalipsis, también es una religión que tiene su centro de poder, su sede en Roma, la ciudad de las 7 colinas, la ciudad que gobernaba
sobre los reyes de la tierra en la época del apóstol Juan, que no era Jerusalén, era Roma, tú lo sabes muy bien. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Era Roma, no era Jerusalén. ¿De acuerdo? La gran ramera ya existía en el siglo I cuando fue escrito en el libro del Apocalipsis. Y se refiere, pon atención a lo que te voy a decir, Rodrigo, a la religión idolátrica, abominable que existía en Roma en el siglo I. Y luego esa gran ramera pasó con el paso de los siglos a la Iglesia Católica Romana. Sigue existiendo la gran ramera y parece ser que no te has enterado en absoluto de lo que he dicho en mi anterior participación. O no has hecho ni caso o no has entendido ni papa. A ver, Apocalipsis 18:21, escucha bien, abre tu Biblia si quieres, me da igual que sea católica o protestante. Dice que será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, o dicho en otras palabras, nunca más se la encontrará. Va a desaparecer la ciudad de Roma de la faz de la tierra cuando sea destruida por fuego en una sola hora. Por lo tanto, no me vengas con ridiculeces diciendo que se refiere a la antigua Roma del emperador Nerón, que quemó, una parte de Roma la quemó, Roma sigue existiendo hoy en día, por lo tanto no puede ser, es imposible, absolutamente imposible que la gran ramera haya dejado de existir, porque Roma sigue existiendo, y cuando sea destruida es que va a dejar de existir. Nunca más se la encontrará, dice el Apocalipsis. Y es una religión, te lo repito, porque es una prostituta, una religión que es infiel a Cristo, al esposo, es una iglesia falsa, por tanto, una ciudad ramera, la gran ramera, que tiene su sede, su centro de poder en Roma. Vamos a ver, Rodrigo, ¿cómo se llama tu iglesia? La iglesia católica. La iglesia católica, ¿qué más? Romana. Es la iglesia de Roma. Así que no me vengas con tonterías diciendo que tu iglesia no tiene que ver nada con Roma, con la ciudad de Roma. Eso que has dicho no se lo cree ni un pitufo de 3 años. Se la llama la iglesia católica romana. ¿Por qué se la llama romana a tu iglesia, a tu religión? Porque tiene su sede, su centro de poder, ¿en qué ciudad? En Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Ahí tiene su centro de poder tu iglesia. Y un día va a ser destruida por fuego en una sola hora. Repito, la gran ramera, pon atención a lo que te digo, porque esto quiero resaltarlo, ya existía en el siglo I, en la época del apóstol Juan. Tenía su centro de poder en Roma. Tú léete cualquier comentario bueno católico, escucha bien lo que te digo, católico, sobre el tema de la gran ramera, de eruditos católicos, y prácticamente el 100% te dice que la gran ramera es Roma. No dicen Jerusalén, dicen Roma, evidentemente, la Roma pagana del siglo I. Que yo no lo niego, por supuesto que sí, ya existía esa religión falsa en la ciudad de Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Pero no dejó de existir esa gran ramera, pasó con el paso de los siglos, la iglesia de Roma se convirtió en una iglesia apóstata, en esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, con su centro de poder en Roma. Por eso es que dice que cuando sea destruida nunca más se la encontrará. A ver, ¿tú, Rodrigo, entiendes esa expresión que menciona Apocalipsis 18:21 o no la entiendes? Nunca más será hallada, va a dejar completamente de existir. Y Roma sigue existiendo. Y Jerusalén también sigue existiendo. Por lo tanto, esa profecía de Apocalipsis 18:21, a ver si lo entiendes, todavía no se ha cumplido. Su destrucción va a venir en el futuro, cuando la bestia, ese futuro emperador y sus 10 reyes aliados decidan traicionarla y destruirla totalmente. Paso palabra. Ok. Perdona, a ver cómo es que a veces esta cosa se enloquece. Ya, ahora sí. Bueno, voy con mis 5 minutos. Bueno, como ustedes han escuchado, él insiste en repetir y repetir lo mismo, pero primero no ha probado que la Iglesia Católica tenga su sede en Roma. Todo el mundo sabe que es el Vaticano. ¿Sí? Ahora, que él me diga que el Vaticano está en Roma, pues sería un disparate, porque de hecho el Vaticano está a 30 minutos en tren de Roma, de la ciudad de Roma. Por otro lado, él dice, no, pero es que no puede ser
Jerusalén, porque esta va a ser totalmente destruida. Bueno, es que Jerusalén fue totalmente destruida no solo en el año 70, ¿sí? En las dos diásporas del Antiguo Testamento, Jerusalén fue totalmente destruida y tuvo que ser reconstruida desde cero, incluyendo al templo de Israel. Claro que sí. De hecho, hay testimonios en el Antiguo Testamento de cómo fue reconstruida cuando el rey de Babilonia les permitió a los judíos regresar a Israel para reconstruir a Jerusalén y al templo. Y les facilitó incluso los materiales para poder reconstruirlo. Eh, entonces, Jerusalén ha sido destruida varias veces. Roma fue destruida en el año 64, ¿sí? El 18 y 19 de julio. Fue incendiada completamente. Entonces, las dos ciudades han sido totalmente destruidas y han sido totalmente restauradas. Él sigue diciendo que no, que es que va a ser destruida y no va a ser reconstruida, pero ya entonces su interpretación murió hace rato porque las dos ciudades han sido reconstruidas. Entonces, por otro lado, él dice, ¿cómo se llama tu iglesia? Católica romana. No, mi iglesia no tiene nombre. Cuando hablamos de católica, apostólica y romana, son características católica porque es universal. Así lo dijo Ignacio de Antioquía en el año 106. Donde está el obispo está Cristo con su iglesia católica. Lo dijo en el año 106, Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, no de Roma, sobre su iglesia católica. Romana, pues porque la sede de Roma, la iglesia de Roma, la que le escribe Pablo. Y también tenemos que es apostólica, pues porque tiene la sucesión apostólica. Ahora él dice que es que la iglesia católica se pervirtió, que existía en el siglo I. Bueno, primero que todo, en el siglo I lo que existía era una religión politeísta, enoteísta, de hecho. Tú que eres enoteísta, la religión de Roma era enoteísta. Tenía un dios principal, el cual era Zeus, el cual tenía un panteón de dioses, que eran dioses menores, pero él era el dios principal. La religión de la Roma pagana era enoteísta y tú eres enoteísta. Entonces tú eres la gran ramera si ese es el asunto. Claro que sí. Ahora, por otro lado, él dice que es que la iglesia de Roma, la fundada por Cristo, se corrompió, pero resulta que en Mateo 16, 18, Jesucristo le dice a Pedro estas palabras, dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, entiéndase por infierno, no prevalecerán en contra de ella. Óigase bien, Jesucristo dice, sobre mi iglesia no prevalecerá el Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, Tito dice, no, sí prevaleció. Entonces, o Tito miente o Jesucristo miente. ¿Cuál de los dos está diciendo mentiras? Yo la verdad prefiero creerle a Jesucristo, porque si Tito llega a tener razón, entonces Jesucristo era mentiroso, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no tenía el poder que decía que tenía para hacer las cosas y cumplir sus promesas. O, pues Tito miente. O sea, yo no sé cuál de las dos opciones ustedes creen que sea. Yo creo que Jesucristo tenía razón, que tenía el poder de cumplir lo que él decía y que las puertas del infierno jamás prevalecieron en contra de su iglesia. Y como les digo, la doctrina de la Roma pagana, el imperio romano, era enoteísta. Precisamente es la creencia que tiene Tito, de un dios principal, Zeus, y la existencia de muchos otros dioses accesorios. El dios de la fertilidad, la diosa Juno, por ejemplo, la diosa del amor, Venus, Afrodita, Marte, Júpiter, Saturno, todos estos dioses hacían parte del panteón enoteísta de la Roma pagana. Muchas gracias. Vamos a tus 5 minutos. Vale, a la de 3. 1, 2 y 3. Vale, a ver, te voy a responder por partes. Primero, el enoteísmo pagano, el enoteísmo idólatra. Silencia el micrófono, haz el favor, Rodrigo.
El enoteísmo pagano, como era el de la antigua religión de Roma, no tiene que ver absolutamente nada con el enoteísmo bíblico. Eso para empezar. Es decir, es evidente que no tienes ni puñetera idea, no tienes ni idea de lo que es el enoteísmo bíblico. Repito, el enoteísmo pagano no tiene que ver nada con el enoteísmo bíblico. Yo soy enoteísta bíblico. La Biblia enseña que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y lo sabes perfectamente. El más grande de todos los dioses. Por eso Jesús dijo que el Padre es mayor que yo, dijo también que el Padre es mayor que todos. Pero este no es el tema de este debate, no es el tema del enoteísmo. Esto, si quiere, lo tendremos en otro debate por aquí, por YouTube. Así que estás confundiendo, para empezar, el enoteísmo pagano idolátrico con el enoteísmo bíblico. Ahí se ve claramente la ignorancia que tienes sobre el verdadero enoteísmo. Eso para empezar. Segundo lugar, las palabras de Jesús en Mateo 16-18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, las puertas de la muerte. Contra mi iglesia. Ahí dice Jesús, contra mi iglesia católica romana, no. Dice mi iglesia, y la iglesia católica romana no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera iglesia de Cristo, por la cantidad de doctrinas de demonios que enseña. No tiene que ver nada con la enseñanza de Cristo ni de sus apóstoles. Evidentemente es la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, los que van a vencer a la muerte y el Hades, porque ahí está hablando de la resurrección. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué significa esa expresión? Que dudo que la sepas lo que significa. Significa pues que al final los verdaderos cristianos vamos a vencer a la muerte, vamos a resucitar. Y las puertas del Hades pues ya no nos va a poder retener. Por lo tanto, está hablando de la resurrección de los verdaderos cristianos. No está hablando de Jesús de ninguna iglesia católica romana. Por lo tanto, un argumento falso el que has dado. Eso en segundo lugar. Tercer lugar, veo que no te has enterado, sigues enterándote de nada. A ver, mira, muchacho, Rodrigo, Jesús dijo, perdón, Juan dijo en el Apocalipsis capítulo 18, que la gran ramera, su capital, que es Roma, y esto lo reconocen hasta los mejores comentaristas bíblicos católicos, teólogos católicos, que es Roma, la ciudad de Roma, no dicen Jerusalén, sino Roma. Léete cualquier buen comentario católico sobre Apocalipsis 17 y 18, si es que lo has leído alguna vez. Todos dicen que es Roma, no Jerusalén. Y dice, Apocalipsis 18-21, que será destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará, muchacho, que nunca más será hallada, dejará de existir. Ni Roma ni Jerusalén han dejado de existir. Lo cual indica que es una profecía que se va a cumplir en el futuro, en la ciudad de Roma, que no va a ser hallada jamás, nunca se la va a reconstruir ni nada, que va a dejar de existir, que no tiene que ver nada con el incendio que cometió el emperador Nerón en el año 64, y además no destruyó toda la ciudad de Roma, solamente unas cuantas zonas, una parte de Roma. Y Roma no dejó de existir, ahí sigue existiendo Roma, o sea que lo que has dicho es absolutamente falso y absurdo. Y tampoco en la ciudad de Jerusalén, porque dice bien clarito Apocalipsis 18, Apocalipsis 17, que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. A ver, muchacho, ¿cuál era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra cuando fue escrito el Apocalipsis? Te pregunto, ¿era Roma o era Jerusalén? ¿Verdad que era Roma? Esa es la ciudad imperial. Por lo tanto, decir que la gran ramera de Jerusalén es una mentira cochina y del diablo. ¿De acuerdo? Nunca más se la va a encontrar. Una profecía que se va a cumplir en el futuro. Jamás será hallada. Apocalipsis 18-21. Por lo tanto, es totalmente imposible que la gran ramera haya dejado de existir. Sigue existiendo en la ciudad de Roma. ¿Qué religión falsa? ¿Qué religión idolátrica sigue existiendo? Tiene su centro de poder en Roma. Es la tuya, es la Iglesia Católica Romana. Y no me vengas con tonterías diciendo, mi iglesia no es romana, no tiene su centro en Roma. ¿Pero qué estás diciendo, muchacho? Pero de verdad, ¿qué estás diciendo? Si se la llama la Iglesia de Roma, Iglesia Católica Romana, ¿por qué se la llama romana? Porque los palacios vaticanos tienen su centro en Roma. Están identificados desde siempre con la ciudad de Roma, hasta que en el año 1929 el dictador Mussolini hizo un concordato con el Vaticano para convertirlo en un estado artificial, el Estado Vaticano. Año 1929 es cuando nace oficialmente el Estado Vaticano, pero el Vaticano siempre ha formado parte de Roma. Paso palabra.
Vamos a mis 5 minutos. Bueno, quiero hacer notar que ustedes han escuchado en las últimas dos intervenciones, Tito ha comenzado a atacar mi persona y no la doctrina, cosa que no me entero, que estoy distraído, que no sé nada, que a ver si he leído. O sea, está atacando a mi persona, ya dejo de atacar el argumento. Primer asunto que quiero resaltar y que ustedes tomen atenta nota. O sea, cuando se están acabando los argumentos, comienzan los ataques personales. Segundo, él dice que el enoteísmo bíblico, Jesús dijo, Shema Israel, el Señor tu Dios uno solo es. ¿Cuál enoteísmo bíblico, Señor? Jesucristo enseñó que Dios es solamente uno, no es un panteón de dioses. Ahora, ¿cuál es el monoteísmo de la Roma pagana, del Imperio Romano? Zeus, Afrodita, Marte, creían en que había un dios principal y varios dioses accesorios, como usted lo cree, igualito. Entonces, si vamos a hablar de cuál era la doctrina pagana, idolátrica de la Roma pagana, pues es la suya. Por lo tanto, su creencia, su iglesia, donde usted se reúna, es la gran ramera, porque usted está creyendo lo que cree la Roma pagana del siglo I. Ahora, dice Hechos 14:11, la gente al ver a Pablo lo que Pablo había hecho empezó a gritar en Licaonio, los dioses han bajado hasta nosotros en figuras de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. ¿Es lo mismo que usted cree, Señor? Zeus, Hermes, un panteón de dioses. Ahora, otra cosa que me llama la atención y quiero que subrayen esto. Miren cómo él se contradice, porque él dice, fíjense que la Roma de la época de Cristo, del siglo I, era la ciudad de los reyes, no Jerusalén. Bueno, supongamos que sí. Pero después dice, punto seguido, después de eso, dice, pero es que esta profecía es para el futuro, cuando Roma será destruida, no en el siglo I, no en la época de Cristo. Entonces, al fin, ¿qué? La profecía sobre el siglo I, cuando Roma fue destruida y cuando era la ciudad de los reyes, o será para un futuro lejano, cuando Roma será destruida. Ni siquiera él se pone de acuerdo con sus propias explicaciones. Porque entonces, ¿qué? ¿Es la profecía de la ciudad de los reyes del siglo I o es la profecía de que será que se cumplirá mucho tiempo después? De hecho, ya ni Roma es la ciudad de los reyes. O sea, si ese es su argumento, ¿cuáles reyes hay en Roma? En Roma no hay reyes. O sea, Italia dejó el modelo de reinados hace siglos. No existe el rey de Italia, existe el rey de España. Existe el rey de Portugal, ¿sí? Existe el de Noruega, pero el de Italia, el rey de Italia, yo no he escuchado eso. ¿Existe el rey de Italia? ¿Existen reyes en Italia? ¿Existen reyes en Roma actual o en futura? No. ¿Existían en el siglo I? Sí. No, no, ni siquiera existían reyes en Roma del siglo I. ¿Sabe qué existía en Roma del siglo I? Para los que no saben historia y investiguen, existían césares, emperadores. Ahora, confundir un emperador con un rey es un hecho gravísimo, ¿no? Es como confundir, digamos, un pájaro con un avión, ¿sí? ¿Dónde había reyes? En Jerusalén. Cuando Jesús nació, ¿quién era el rey? Herodes. Herodes el Grande. Reinaba en Jerusalén, luego Herodes Antipas, y luego toda la sucesión de los hijos de Herodes, que incluso se dividieron el reino entre ellos. Entonces, ¿dónde quedan los argumentos de él? Ahora, vuelvo a insistir, si nos vamos a ver quién es la gran ramera, pues la Roma del siglo I era enoteísta. Y la Biblia no habla de enoteísmo. Jesucristo enseña, oye Israel, el Señor, tu Dios,
Uno solo es. No, no dijo, es un panteón de dioses. Listo. Muchas gracias. Vamos entonces al siguiente punto. A la de tres. Una, dos y tres. A ver, para empezar, silencia el micrófono. A ver, aquí me voy a dirigir especialmente a los que vayan a ver este debate, los que lo estén viendo y los que lo vayan a ver en YouTube. Como pueden ver, este individuo, esta persona, el católico este llamado Rodrigo, ya comienza mintiendo y calumniando. Primero, me acusa falsamente de que yo le esté insultando, atacando a la persona. En ningún momento, como pueden ver ustedes, le he insultado ni he atacado a la persona. Lo único que le he dicho es que no se ha enterado absolutamente nada de lo que he dicho. Es lo único que he dicho. No le he atacado a él ni le he insultado. Por lo tanto, ya, como pueden ver, comienza mintiendo y calumniando. Y es que no se entera de nada, porque ya he explicado bien clarito lo que es el enoteísmo bíblico y lo dije bien claro, que no tiene que ver absolutamente nada, a ver si se entera, si te enteras, Rodrigo, que no tiene que ver nada con el falso enoteísmo idolátrico pagano, que yo no creo ni en Afrodita, ni en Zeus, ni de Apolos, ni en Diana de los Efesios. Pero hombre, no digas tonterías. Yo creo en el enoteísmo bíblico, eso para empezar. Más, como pueden escuchar, esta persona, el Rodrigo, ha desviado completamente el tema del debate, que es la gran ramera de Roma, esa gran puta de Roma, la gran ramera. Aquí en España, que es igual, le llamamos puta, le llamamos ramera, es exactamente igual. No es ningún pecado utilizar la palabra puta. Bueno, como pueden ver, ha desviado completamente el tema del debate hablando del enoteísmo, cuando el tema del debate no es ese. Usted o tú, te voy a llamar de tú, te voy a tutear, si tú y yo, tú te atreves a tener un debate, otro debate por aquí sobre el tema del enoteísmo otro día, si te atreves, me dices el día y lo tenemos. Pero hoy es el tema del debate sobre la gran ramera del libro del Apocalipsis. Así que, como pueden ver, esta persona se ha desviado, ha abandonado completamente el tema hablando del enoteísmo, que no tiene que ver nada con el asunto de la gran ramera. La gran ramera, ya lo he dicho bien clarito, ya existía en el siglo I y dicen todos, a ver si se entera, a ver si te enteras, Rodrigo. Cógete un buen comentario católico. Hay comentarios buenos, católicos, tradicionales, sobre el libro del Apocalipsis, y todos los mejores teólogos y comentaristas católicos identifican a la ciudad, a la gran ramera, con la ciudad de Roma, muchacho. Roma, no dicen Jerusalén. Dicen Roma, que no me lo invento yo. Lo he leído en montones de comentarios católicos. Roma. Ya existía esa religión idolátrica, pagana, en la ciudad de Roma cuando fue escrito el Apocalipsis. Y después, cuando cae en la apostasía la iglesia, en el siglo IV, cuando se une al poder imperial romano, esa iglesia de Roma se convierte en esa gran ramera, pasa a la iglesia católica, esa gran ramera, y sigue subsistiendo, sigue existiendo en ella, en la iglesia católica, con toda su idolatría, con todas sus doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Y el Apocalipsis dice que cuando sea destruida la capital de esta gran ramera, su sede, que es Roma, así que no me vengas con tonterías diciendo que no es Roma, o sea, de verdad que aquí no nos chupamos el dedo. O sea, no vengas mintiendo diciendo que no es romana tu iglesia. No vengas mintiendo, muchacho. Es la iglesia católica romana, la iglesia de Roma. Cualquiera que diga iglesia de Roma se refiere a la iglesia católica. ¿Por qué es romana? Porque tiene su centro de poder en Roma desde hace siglos. ¿De acuerdo? Y es esa ciudad la que un día la bestia, ese futuro emperador que va a venir, que el Apocalipsis le llama la bestia, y 10 reyes aliados que va a tener, van a destruir esta religión idolátrica, satánica, con sede en Roma, la van a destruir y nunca esa ciudad va a ser hallada. En una sola hora va a dejar de existir, muchacho, que no tiene que ver nada con Jerusalén, ni tiene que ver nada con ninguna otra ciudad. Es Roma, que era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver, muchachos, cuando dice el Apocalipsis, y la mujer que has visto es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, se está refiriendo a la ciudad imperial, la que tenía gobierno, la que tenía dominio sobre el resto de reyes de la tierra, como era el rey Herodes y todos los reyes que formaban parte del imperio romano.
Roma era la capital que tenía gobierno sobre esos reyes. Por eso no se puede referir a Jerusalén, es imposible, muchacho, porque no era Jerusalén la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. A ver, ¿entiendes algo tan simple como esto que te estoy diciendo o no? Que no era Jerusalén, era Roma. Y esa gran ramera que ya existía en el siglo I en la ciudad imperial de Roma, esa religión idolátrica, esa religión falsa, pasó, a ver si te Tiempo. enteras, a la Iglesia Católica Romana. Paso palabra. Bueno, vamos ahora con mi tiempo. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Dice que yo me la he pasado mintiendo y calumniando. Dice que no me he enterado. Pero ustedes han escuchado que yo lo único que he hecho es rebatir sus afirmaciones con sus propias afirmaciones. Ahora, de hecho, él acaba de decir, Roma tenía el gobierno sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Vale. Pero dice, y esta profecía es a futuro. Pero si es a futuro, entonces, ¿cómo me va a decir que la Roma actual o la futura Roma va a tener gobierno sobre los reyes de la tierra? Si ven el disparate, que adjudicar una característica del siglo I y proyectarla en el futuro sobre una ciudad que ya no tiene esa importancia. ¿Cómo hacer para responder eso? Segundo, desde el principio, mi primer argumento le dije, no me va a poder demostrar que en Apocalipsis 17 la gran ramera es una iglesia. Le he dicho, muéstreme el texto donde dice que la ramera es una iglesia. Apocalipsis 2 y 3 hablan claramente de iglesias, incluso aquellas que han dejado su primer amor, y habla incluso fuerte contra una de ellas. Pero no me ha mostrado en Apocalipsis 17 que se refiere a una iglesia. Por lo que hemos visto es pura fantasía. No se ha referido ni un momento al texto bíblico. Se ha referido a lo que él se imagina. De hecho, hemos demostrado que él ni de historia sabe. Porque él aseguraba que Roma no había sido destruida. Y sí, fue destruida en el año 64. Que le guste aceptarlo o no le guste, bueno, es un hecho histórico. Jerusalén fue destruida en el año 70, sí. Y sigue existiendo y fue reconstruida. Y entonces, ¿dónde quedan las profecías y las interpretaciones de él? Dice, y nunca más será vista. Bueno, y entonces, si dice que entonces que Roma porque nunca más será vista. ¿Dónde dice que Roma nunca más será vista? No, él dice que es Roma. El texto dice que nunca más será vista, pero no dice que el texto nunca dice que es Roma. Ahora, sí, claro, hay padres de la iglesia y eruditos que hablan de la ciudad de Roma como la Roma imperial. Pero la Roma imperial es distinta de la iglesia de Roma. Son dos cosas distintas. Y él dice, no, es que es la religión idolátrica, pagana, monoteísta, de la que pasó a la iglesia católica. Bueno, ya hablamos de que la iglesia, la creencia religiosa pagana de Roma era enoteísta, justamente la fe de él. Ah, no, que yo soy del enoteísmo bíblico. Bueno, todo el mundo sabe, y de hecho se hizo un templo ahorita, no me acuerdo cómo se llama, el templo abrahámico, el templo abrahámico, donde están reunidas las tres principales religiones monoteístas. El judaísmo, que representa la Tanaj o el Antiguo Testamento. Pregúntele a cualquier judío sobre la faz de la tierra si es monoteísta o enoteísta. Le va a decir monoteísta. Pregúntele a cualquier cristiano histórico sobre la faz de la tierra. ¿Usted es monoteísta o enoteísta? Monoteísta. Pregúntele a cualquier musulmán. ¿Usted es monoteísta o enoteísta? Monoteísta. Por eso el templo abrahámico se llama el gran templo de las religiones monoteístas, no enoteístas. Por lo tanto, aquí estamos descubriendo que la gran ramera está por acá, en el enoteísmo, que era la religión pagana de Roma, de la Roma pagana, del Imperio Romano del siglo I.
Creemos los católicos en el panteón, porque él dice, esa religión pagana pasó a lo que es la Iglesia Católica hoy. Nosotros creemos en el enoteísmo que creía la religión pagana de Roma del siglo I, no. Nosotros somos monoteístas. Precisamente en el templo abrámico está el judaísmo, ¿sí? Una mezquita islámica, ¿sí? Una sinagoga judía y un templo católico. Las tres grandes religiones monoteístas, no enoteístas. ¿Quiénes eran los enoteístas? Los paganos del siglo I, vuelvo y repito. Por eso todo el mundo sabe que el judaísmo, cristianismo y islam es monoteísta. Listo. Bueno, a la de 3. 1, 2 y 3. Bueno, como podéis ver, no ha hecho ni puñetero caso de lo que he dicho, se ha desviado completamente del tema, ya se lo dije, y sigue desviándose del tema hablando del enoteísmo. Ese no es el tema de este debate, de este vídeo. No sé por qué lo hace, no quiere que hablar de esa profecía de la gran ramera y se desvía hacia el enoteísmo. Mira, escucha, Rodrigo. Sobre el tema del enoteísmo, tú y yo, si es que te atreves, y lo digo aquí delante de todos, que todos lo oigan, si te atreves, esto ya después al final del debate, me dices el día para tener el debate contigo aquí por YouTube sobre el tema del enoteísmo, si es que te atreves, ¿de acuerdo? Pero este no es el debate sobre el enoteísmo, es sobre la gran ramera mencionada en el Apocalipsis 17 y 18. Bueno, esto ya lo he refutado, lo he refutado totalmente la pregunta que me ha hecho, que dónde se habla de una iglesia en Apocalipsis 17 y 18, cuando se habla de la gran ramera. Ya lo he explicado, he contestado esa pregunta, pero veo que aquí el Rodrigo, pues esta persona no se ha enterado absolutamente de nada. Vamos a ver, te lo voy a volver a repetir brevemente. En el Antiguo Testamento a Jerusalén, al judaísmo apóstata, se le llama ramera, ramera, ciudad infiel, ramera, se había convertido en una ramera. A ver si te enteras de lo que te voy a decir, lo que te estoy diciendo, porque es que no te enteras de nada, Rodrigo. Se la llama ramera un montón de veces en los profetas del Antiguo Testamento. Y era una religión. A ver, ¿te enteras o no? Una religión, el judaísmo, que se había convertido en judaísmo apóstata, idolátrico. Una religión con su centro de poder, evidentemente, en la ciudad de Jerusalén. Pero no te das cuenta, a ver, ¿te estás enterando de lo que te estoy diciendo o no? Una religión, el judaísmo apóstata, que tenía su sede en Jerusalén. Lo mismo ocurre con la gran ramera del Apocalipsis. Es una religión, por eso se la llama gran ramera, una religión o una iglesia falsa, da igual, que tiene su centro de poder en Roma, muchacho. Por eso es que dice que por sus idolatrías, sus hechicerías, han sido engañadas todas las naciones de la tierra. Ya no se celebrará en ella bodas, por ejemplo, lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 18, léete el pasaje, no se celebran bodas, indicando así que es una iglesia falsa, una religión falsa que tiene su sede en Roma, que no tiene que ver nada la gran ramera, porque la Biblia, ya te lo repito, habla de dos rameras, la ramera menor, la puta menor, y la ramera menor y la ramera mayor, la gran ramera del Apocalipsis, son dos. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Dos. La primera era Jerusalén en el Antiguo Testamento, que un día va a ser restaurada y se va a convertir en la capital del gran rey. Y la gran ramera del Apocalipsis no tiene que ver nada con Jerusalén, porque dice que era la ciudad que imperaba, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época. Por lo tanto, ¿cómo se va a referir la gran ramera a Jerusalén si Jerusalén no era la ciudad imperial que gobernaba sobre la de la tierra? A ver, pero tú, muchacho, ¿entiendes lo que te estoy diciendo o no? Porque veo que no lo entiendes. Y te dije bien clarito, te expliqué que esa idolatría, esa religión idolátrica, esa idolatría pasó después a la iglesia apóstata de Roma, que apostató, se unió al poder imperial romano y toda esa idolatría de millones de romanos del imperio romano pasó a lo que luego comenzó a llamarse la Iglesia Católica, porque católicos no se llamaban los primeros cristianos y tú lo sabes perfectamente. Se llamaban santos o discípulos. Nunca los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento son llamados católicos. Y yo te reto, más aún, te regalo 20.000 euros y me das un versículo del Nuevo Testamento donde a los verdaderos cristianos se les llamara católicos. Si me das un solo versículo, te has ganado
20.000 euros. Aquí lo digo delante de todos. 20.000 euros. A ninguno se le llamaba católico. Eso comenzó después, cuando ya cae la apostasía, esa gran apostasía predicha por Pablo, comienzan a llamarse católicos. Y esa gran ramera, esa religión idolátrica, pasa a la Iglesia Católica Romana. El enoteísmo de los paganos, a ver si te enteras, muchacho, y este no es el tema del debate, no tiene que ver nada con el verdadero enoteísmo bíblico. Y eso es lo que tú y yo vamos a debatir en otro próximo debate que vamos a hacer en este canal. Repito, si es que te atreves a tenerlo conmigo, porque yo creo que no te vas a atrever, sobre el enoteísmo solamente. Así que te pido que no te desvíes del tema del debate hablando del enoteísmo, porque ese no es el tema. Es la gran ramera que tiene su centro de poder en Roma. Por eso a tu iglesia se la llama la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Roma, porque tiene su centro de poder en Roma, que es la ciudad como se la conoce desde hace más de 2000 años, la ciudad de las 7 colinas, los Tiempo. 7 montes donde se sienta la mujer. Paso palabra. Bueno, Ciudad de Siete Colinas, Washington, D.C. es la que gobierna sobre los reyes de la tierra ahorita. ¿No es Estados Unidos la potencia mundial? ¿No es Washington una ciudad de 7 colinas? ¿No es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra actualmente? ¿No? Si la está hablando del futuro, entonces estamos diciendo Washington. Sí, pues claro. Ahora él me tiene que mostrar que es Italia la que será, y Roma será pues la que gobierne sobre los reyes de la tierra en el futuro. Eso no lo ha demostrado, él simplemente ha dicho que es en el siglo primero y que luego se proyectará en el futuro. Pero, ¿cómo ha probado que en el futuro Roma será la ciudad que gobierne los reyes de la tierra si ahorita no es Roma y en Roma no hay reyes? Y en Roma ni siquiera hubo rey, sino hubo emperador. O sea, no ha podido explicar nada de eso. Ahora, ¿quién gobierna sobre los reyes de la tierra actualmente? Washington, la ciudad de las 7 colinas. Entonces, para esa gracia, pues estamos hablando de Washington. Por otro lado, él dice que yo me desvío del tema. No, pero es que el que se desvía es él. Precisamente porque lo que él ataca le cae encima. ¿Saben por qué? Porque él dice, les voy a citar, dice que Roma, la religión idolátrica pagana, pasó a la iglesia católica. Pero es que esa religión idolátrica pagana de Roma del siglo I, del imperio, era enoteísta, no era monoteísta. Y la iglesia católica es monoteísta, no enoteísta. A menos que él me pruebe que la religión pagana, ¿sí? De Zeus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, era monoteísta y no enoteísta, pues ahí todo le cae a él. Porque ¿cuál era la religión pagana? Era enoteísta. Entonces, ¿cómo va a decir que pasó a la iglesia católica? Si la iglesia católica es monoteísta y no enoteísta. No tiene sentido esa afirmación. Como ven, es un disparate. Porque, ¿cómo vamos a decir que una religión enoteísta se volvió de un momento a otro monoteísta? ¿Quién entiende eso? Bueno, por otro lado, dice que es que hay dos rameras. ¿Dónde dice en Apocalipsis que hay dos rameras? Y él dice, no, hay una ramera antigua y una ramera nueva. ¿Dónde dice que hay una ramera antigua y una ramera nueva? Él habla y habla, pero no da citas. Dice, es que no se ha enterado. Pero ¿dónde está eso? Yo solo veo pura fantasía, puro Hollywood aquí. No, es que hay dos rameras. La Biblia solo habla de una sola gran ramera. ¿De dónde saca él que hay dos? Que la gran ramera tiene unas hijas, sí, tiene hijas. Por lo tanto, las hijas son posteriores, no anteriores. Entonces, por ningún lado le cuadra el asunto de las dos rameras. ¿Verdad? Esto es pura Hollywood, pura fantasía. Ahora, dice que Jerusalén era la antigua ramera, ¿sí? Porque Jerusalén era una religión. Jerusalén no era una religión, era una ciudad. Y por eso es que él trata de explicar Apocalipsis 17 como que Roma es la gran ramera, la ciudad imperial, bueno, la ciudad de la iglesia católica, no la ciudad imperial. Bueno, entendamos esto, entonces, es una ciudad, no es una religión.
por ningún lado dice que es una religión, son fantasías de él. Dice que es una ciudad, Apocalipsis 17. Y después dice que Jerusalén era una religión. No, la religión es el judaísmo. Y no se originó en Jerusalén. No se originó. El judaísmo, cualquiera que pueda investigar, no se originó en Jerusalén. Ahora, que el judaísmo tenía su centro de poder religioso en Jerusalén, tampoco. Solo existía el templo, porque había muchas divisiones en el siglo I del judaísmo, entre esas la de Juan el Bautista, que no le daba ninguna autoridad al templo. O sea, si vamos a comprobar esto con la historia, vemos que es pura fantasía. Al chocarlo con la historia, vemos que no es así, porque el judaísmo, su centro no era Jerusalén. Había distintas sectas del judaísmo, más de 10 en la época de Jesucristo. Los celotes, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los de Qumran, eso de decir, y la gran mayoría de ellos desconocía Jerusalén como centro de poder. Entonces, ve que esto es una interpretación fantasiosa. Bueno, siguiente turno tuyo. Vale, ya. A ver, bueno, ahí lo acaban de escuchar a Rodrigo. Dice que Jerusalén no era el centro religioso de los judíos. Yo, de verdad, he escuchado montones de tonterías y estupideces, pero esta es una de las más grandes de todas las que he escuchado en toda mi vida. Silencia el micrófono, Rodrigo. Decir que Jerusalén, y ahí estaba el templo de Jerusalén, no era el centro religioso de los judíos es una de las mayores tonterías que he escuchado jamás. O sea, yo no sé, o tú jamás has leído la Biblia, no tienes ni idea de la Biblia, no sabes nada del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, tú no te has enterado todavía como a la Jerusalén apóstata, al Israel apóstata, que tenía su centro de poder religioso en Jerusalén, se le llama ramera. Ramera, ciudad infiel, busca el texto en el Apocalipsis. Ciudad ramera, se había apartado de Jehová y tenía su centro de poder en Jerusalén. Y ahora vienes tú, un chaval llamado Rodrigo, y nos acaba de decir a todos que Jerusalén no era la capital religiosa de los judíos. Toma ya, toma ya. Entonces, tú no tienes conocimiento nada ni de la Biblia, ni de historia, ni de nada. O sea, es absoluta de las cosas más absurdas que he escuchado jamás. Que Jerusalén no era el centro religioso del judaísmo, de Israel. Por supuesto que lo era. Y se había convertido en una ciudad ramera. Por eso, escucha bien lo que te voy a decir. En el Antiguo Testamento no hay ni un solo versículo donde a Jerusalén, que era la capital del judaísmo apóstata, no hay ni uno donde se la llame la gran ramera. Se la llama ramera a secas. Ramera, no la gran ramera. Porque la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis no tiene que ver nada con Jerusalén. La gran ramera del Apocalipsis tenía, y aún lo sigue teniendo, porque sigue existiendo la gran ramera, su centro de poder en Roma, que es la ciudad de las 7 colinas. Ahora me viene diciendo, no, es que Washington también es la ciudad de las 7 colinas. Pero ¿qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? Mira, en el siglo I, escucha bien, Rodrigo, chaval, en el siglo I, cuando se hablaba de la ciudad de las 7 colinas, pon atención, siempre se refería a la ciudad imperial de Roma, que como todos sabemos, durante más de 2000 años se la conoce, vete a la Wikipedia para comprobarlo, la ciudad de las 7 colinas. No se refiere de ninguna manera ni a Washington, ni a Jerusalén, ni a la Meca, porque hay por ahí, hay algunos que son pobrecitos retrasados mentales que dicen que se refiere a la Meca, ahí en Arabia Saudita, a la Meca. La Meca no está edificada sobre 7 colinas de ninguna manera. En el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, la ciudad de las 7 colinas era Roma, y lo sigue siendo porque Roma sigue existiendo. Y esa gran ramera, esa religión idolátrica, que no tiene que ver nada con el verdadero enoteísmo bíblico, este es un tema que tú y yo vamos a debatir en otro vídeo, en otro debate, si te atreves. La religión falsa idolátrica que imperaba en Roma en el siglo I no tiene que ver nada con el enoteísmo bíblico. Eran idólatras que adoraban a muchos dioses, chaval. Y el enoteísmo bíblico no es politeísmo, no se adora a muchos dioses, se adora solo a uno, que es el Dios supremo.
el Padre Celestial. Eso es el enoteísmo bíblico y no tiene que ver nada con el enoteísmo idolátrico pagano. Así que no mientas, no mientas, porque estás mintiendo constantemente diciendo que yo enseño el enoteísmo pagano idolátrico que imperaba en Roma. Eso es una asquerosa mentira del diablo. En el próximo debate que tú y yo vamos a tener te lo voy a demostrar. Y luego mientes otra vez diciendo que tu religión, la religión católica con sede en Roma, dice que es monoteísta. Mira, chaval, Rodrigo, muchacho, tú no tienes ni puñetera idea de lo que es el monoteísmo, no sabes lo que es. El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios solitario, uno solo, como es por ejemplo el Islam. El Islam son estrictamente monoteístas, creen en un solo Dios solitario al cual llaman Alá y ya no hay más dioses. Los católicos, tu iglesia, muchacho, es trinitaria. Y los trinitarios no son monoteístas. Creéis que hay tres personas divinas embutidas, metidas en un solo Dios, como una especie de monstruo con tres cabezas. Ese es el falso Dios trino que tiene la Iglesia Católica, tu religión. Eso no tiene que ver nada con el monoteísmo, chaval. El monoteísmo, repito, es creer en un solo Dios solitario. Eso es monoteísmo. Lo que vosotros sois trinitarios. Vuestra religión, esta gran ramera, se inventó ese monstruo de tres cabezas al cual llamáis Dios Trino y que no tiene que ver nada con el monoteísmo. Tiempo. Nada. Paso palabra. Bueno, ok. Vamos entonces con mis 5 minutos. Bueno, él sigue insistiendo en lo del enoteísmo bíblico, pero él dice que adoran solo al Padre porque Él es el Dios verdadero. Vamos a ver eso, sí. Primera de Juan 5:20, Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces, aquí hay un problema con este enoteísmo. Bueno, siguiendo con esto, él dice que la Trinidad, él dice que es que yo me estoy desviando del tema, pero es el que está hablando de eso, que es un monstruo de tres cabezas. ¿Dónde dice eso? Nosotros no creemos en un monstruo de tres cabezas. O sea, creer como que somos imágenes de Dios, como el padre, mamá e hijo, ¿sí? Los tres forman una sola familia, decir que esos son tres dioses, triteísmo, o decir que tres personas que conforman una familia es un monstruo de tres cabezas, es una locura. Es una sola familia, tres personas distintas, un solo Dios. Bueno, que él no entiende qué es la Trinidad, bueno, es problema de él. Ahora, dice que Jerusalén no ha sido el centro, bueno, que es una brutalidad decir que Jerusalén es el centro y cuna del judaísmo. Bueno, resulta que Jerusalén, el templo de Jerusalén fue construido por Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces, si Salomón construyó el templo, quiere decir que el judaísmo nació cuando Salomón construyó el templo, según su lógica. Y según esa lógica, entonces ni David, ni el rey David, ni Saúl, ¿sí? Ni ninguna de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus, era judía. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende esa afirmación? Ahora él sigue insistiendo que la gran ramera es Roma, porque es Roma, y yo sé que es Roma, y es Roma. Vamos a Apocalipsis 11:8 para ver cuál es la gran ciudad, la gran ramera. Pongan la atención, pongan la lupa, anoten esta cita. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, ojo, la gran ramera, que es una ciudad, la gran ciudad, que simbólicamente llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Según la lógica de él, sería en Roma, pero según la Biblia, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, en un lugar llamado el Monte Calvario. Vuelvo y repito, Apocalipsis 11:8 nos dice cuál es la gran ciudad, la gran ramera, que es una ciudad. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Tarea para el señor Tito. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? ¿Jerusalén o Roma? Ahí se lo dejo de tarea. Ahora, por otro lado, bueno,
seguimos esperando a que nos muestre que Apocalipsis 17 habla de Roma. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que hay dos rameras? No ha podido mostrar eso. ¿Dónde dice que el Apocalipsis 17 se refiere a una iglesia? No ha mostrado eso, dice una ciudad y entonces él empieza con el cuento de la ciudad y la religión. Pero entonces, como les dije, si eso es así, porque él dice que la religión es Jerusalén, que se vuelve judía, que es el centro del judaísmo, pero entonces antes de que Salomón construyera el templo de Jerusalén, entonces David no era judío, ninguna de las 12 tribus de Israel era judía, ninguno era judío, no existía el judaísmo, sino hasta que Salomón puso el templo, cosa tan absurda. Y con esa misma lógica pretende a nosotros meternos los dedos a la boca diciendo que Roma, la religión pagana del imperio, que era enoteísta, pasó a la iglesia católica, que es monoteísta, trinitaria, y que él dice que no entiende la Trinidad. Bueno, es problema de él. Pero realmente vuelvo y digo, pruébeme, pruébeme, y no me ha podido probar, y se le lanzó el reto doble, que la religión pagana de Roma imperial del siglo I era monoteísta o era trinitaria. Demuéstremelo. Yo le puedo demostrar que era enoteísta, como usted, que es enoteísta. Ahí le lanzo el reto. Bueno. Bueno, 3 minutos. Digo, 5 minutos. 5 minutos. Vale, a partir de ahora. Bueno, aquí me voy a dirigir a todos aquellos que escuchen este debate para que vean cómo Rodrigo ha mentido descaradamente. Y no solamente has mentido, sino que además te voy a hacer otro regalito, otro regalito, pero esta va a ser de 40.000 euros. Y aquí, que todos son testigos, ¿eh? Le regalo a Rodrigo 40.000 dólares o 40.000 euros, aquí en Europa es el euro. Si me dices dónde en Apocalipsis capítulo 11, verso 8, se menciona a la gran ramera. Si me dices que ahí se habla de la gran ramera en Apocalipsis 11.8, te regalo 40.000 euros, Rodrigo. Que vean todos cómo ha mentido. Ahí se dice que los cadáveres de estos dos testigos estarán expuestos en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también fue clavado en un madero Jesús. Evidentemente, claro que se refiere a la ciudad de Jerusalén, que fue donde fue clavado Jesús. Jesús no fue clavado en Roma, fue en Jerusalén. Pero repito, a ver si te enteras, porque en este debate no te estás enterando absolutamente de nada de lo que he dicho. Si tú me dices dónde a esa gran ciudad de Apocalipsis 11.8 se la llama la gran ramera, te has ganado 40.000 euros. Lo digo delante de todos, 40.000 dólares, donde se mencione a la gran ramera. Ahí la ciudad que he mencionado es Jerusalén, que evidentemente, claro que es una gran ciudad, era una gran ciudad, como era también una gran ciudad la ciudad imperial de Roma. Mira, para que todos lo entiendan, voy a poner un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, mañana voy a ir a la ciudad, a la gran ciudad de París. Es una ciudad grande, París, ¿verdad? Y luego va otra persona y se habla de la gran ciudad de Nueva York. A las dos se la llama gran ciudad, ¿verdad? Y yo pregunto, a ver, Rodrigo, ¿Nueva York y París son la misma ciudad? ¿Verdad que no? Son dos grandes ciudades. ¿Te estás enterando o no te estás enterando de lo que estoy diciendo? Jerusalén y Roma son dos grandes ciudades. A Jerusalén se le llamaba gran ciudad porque era una ciudad grande, evidentemente, donde van a ser expuestos los cadáveres de los futuros dos testigos de Dios. Y a la gran ramera, con capital en Roma, pues claro que Roma también era una gran ciudad. Pero no son la misma ciudad, chaval. No son la misma ciudad. Son dos grandes ciudades. Así que repito el reto, te llevas 40.000 euros donde se diga en Apocalipsis 11.8 que esa gran ciudad grande es Roma, o es la gran ramera, mejor dicho. ¿Dónde dice que es la gran ramera? En ninguna parte. Está hablando de Jerusalén porque fue clavado Jesús y simplemente se la llama gran ciudad.
La gran ramera, repito, menciona el Apocalipsis, y esto ya te lo he demostrado, y lo reconocen tus propios comentaristas y teólogos católicos que no te enteras de nada. Seguro que nunca has leído ni un comentario católico del libro del Apocalipsis. Estoy absolutamente convencido. Porque todos los mejores comentarios del Apocalipsis católicos identifican a la gran ramera con Roma, la ciudad imperial, la ciudad de las 7 colinas. Todos los comentaristas católicos, claro, tú ni siquiera sabes, como tú no sabes prácticamente nada, no sabes ni lo que enseñan los comentadores católicos. Yo tengo montones de comentarios católicos del libro del Apocalipsis y todos dicen que es Roma. Lo que pasa que evidentemente, claro, dicen que era solamente la antigua Roma pagana, no la actual Roma papal, como es lógico. No van a ser tan idiotas de decir los teólogos católicos que la gran ramera es la Roma papal, como es lógico. Ellos dicen que era la antigua ciudad de Roma. Te lo repito, Rodrigo, la gran ramera ya existía en el siglo I y después, cuando cae la apostasía a la iglesia romana, se convierte en la gran ramera, esa gran ramera idolátrica, pasa a la iglesia católica romana, la iglesia actual, que tiene su sede, su centro de poder en Roma, la ciudad de las 7 colinas. ¿Que Roma no tiene poder sobre el mundo? ¿Que el poder papal no tiene poder sobre el mundo? ¿Me vas a venir con esa mentira? Todos los reyes católicos de la tierra se postran ante el Papa de turno y le rinden pleitesía y lo obedecen. Todos, todos. O sea, imagínate el poder político y religioso que tiene el Papa de tu religión, de esta gran ramera de Roma. El tremendo poder político y religioso que tiene actualmente la Iglesia Católica Romana. Desde siglos lo ha estado teniendo. Es la ciudad que un día va a ser destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará. Es que va a dejar de existir. Ya no va a ser reedificada ni nada. Va a dejar de existir. Por consiguiente, es la ciudad de Roma, esa gran ramera. Bueno, ok. Empezamos. Bueno, él dice que Roma, que todos los reyes se inclinan ante el Papa de Roma. Bueno, los reyes protestantes no se inclinan ante el Papa. De hecho, el actual presidente de Estados Unidos, ¿sí? Joe Biden, y Kennedy fueron católicos y jamás se inclinaron ante el Papa. De hecho, no le hacen caso. Entonces, si vemos la actualidad y la realidad no coincide, o sea, vemos que son puras fantasías que él inventa. Ahora, él me prometió 40,000 euros, ¿no? 40,000. Pongan atención. Dice Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. ¿Y él qué dice? No, son las grandes ciudades. Es que son grandes ciudades, hay muchas grandes ciudades. Papito, Apocalipsis es muy claro, en singular. No sé si conoce lo que es plural y singular. Habla en singular de la gran ciudad. Vuelvo y repito, Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 11:8? Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma. Sodoma, que era una ciudad de prostitución. O Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. O sea que no solo me voy a ganar este debate, sino también me voy a ganar $40,000. Esto fue un negocio redondo. Pero bueno, las cosas no terminan solamente ahí. O sea, si nosotros vamos aquí a mirar Apocalipsis 17:9, estoy contando con los 40,000 euros. Dice, aquí es donde se requiere inteligencia y tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas, ojo, sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. O sea que son 7 reyes. ¿Cuáles son los 7 reyes de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son los 7 reyes de Roma? ¿Dónde está eso? ¿El Papa es rey? No, el Papa no es rey. El Papa es el mayordomo del Rey de Reyes, que es Jesucristo. Es el Eliakim, no es rey de nada.
¿De dónde saca eso? O sea, yo aquí lo que veo es pura fantasía. Pues si nos vamos a lo que es Biblia, ¿qué dice cuál es la gran ciudad? Donde esa gran ciudad que es la mujer de Apocalipsis 17, 18, ¿sí? La gran ciudad que es la mujer que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra es la misma de Apocalipsis 11, 8. Y no son las ciudades, no son las grandes ciudades. Donde él me demuestre que en Apocalipsis 11, 8 y en Apocalipsis 17, 18 dice las grandes ciudades y no la gran ciudad en singular, devuelvo sus 40,000 euros. Si no, me los debe aquí en público. Entonces, esa misma mujer dice, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma de Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Ahora, algo que él dice y que tiene que reconocer al final es que los grandes comentaristas católicos, y no le he dicho que solo los grandes comentaristas, los padres de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, padres de la iglesia, los primeros cristianos, decían que la gran ramera, o creían que la gran ramera podía ser Roma imperial. No, jamás. A ver, si eran padres de la iglesia católica, ¿cómo se le ocurre a usted que iban a decir que la gran ramera era la iglesia católica? ¿Qué sentido tendría eso? Padres de la iglesia son católicos. De hecho, Ignacio de Antioquía en el año 106 dijo que la iglesia de Cristo era católica. Y usted me dijo que le demostrara que los primeros cristianos se les llamaba católicos. Ignacio de Antioquía le llamó católicos en el año 106. Y de hecho, en Hechos capítulo 4, versículo 8 o versículo 11, eso se lo tengo que confirmar, está la palabra catolú. Todos, la plenitud significa. Catolú, que es la raíz de católicos. Ok. O sea que ya son como 60,000 euros. Bueno, seguimos. Su Eh, último turno Vale, porque voy a comenzar. ya me Rodrigo, escucha, me ha dado la alarma porque se me va a acabar la batería. Ya voy a dar mi última participación porque tú comenzaste. Voy Ok, a dar mi última participación y se acabó el debate. Si quieres que tengamos un segundo debate, me lo dices. Pero es que me voy a quedar sin batería. Se me está a punto de apagárseme el teléfono. dale, ya vamos a cumplir hora y ¿Vale? media, está bien. Entonces Dale. ya voy a dar mi última participación y termino el debate. Si Ujú. quieres y te atreves a tener un segundo debate conmigo, me lo dices. Venga, ya Como comenzamos. quieran, adelante. A ver, vamos a ver, Rodrigo, que no te has enterado de lo que he dicho, porque claro, en este debate es que no te has enterado absolutamente de nada. Que la gran ciudad de Apocalipsis 11:8 y la gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en Apocalipsis 17, verso creo que es el 9, que no son la misma ciudad, muchacho. Apocalipsis 17 dice que esa gran ciudad es la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. Y no era Jerusalén, era Roma. Y la gran ciudad mencionada en Apocalipsis 11:8, por supuesto que es Jerusalén, porque dice donde fue clavado en un madero Jesús. Pero no te das cuenta, Rodrigo, esto ya te lo he dicho, pero claro, es que repito, no te enteras de nada. No te das cuenta que en Apocalipsis 11:8, a esa gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, no se la llama la gran ramera. Se la llama simplemente gran ciudad, ciudad grande. Pues claro, la ciudad de Jerusalén en el siglo I era una ciudad grande. Y no te das cuenta que la gran ciudad de Apocalipsis 17 se la llama la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra y esa sí que era Roma. A ver, ¿entiendes o no entiendes lo que te estoy diciendo? Supongo que los que escuchan este debate lo estén entendiendo, porque hasta un crío, un pitufo de 3 años entiende lo que estoy diciendo. Que no se la llama la gran ramera a la gran ciudad de Apocalipsis 11. Que no, muchachos, se la llama ciudad grande. Es como si yo te digo, Nueva York y París son dos ciudades grandes, ¿verdad? Pero solamente un enfermo mental. Un subnormal diría que Nueva York es París y París es Nueva York, ¿verdad que sí? No se habla de una sola ciudad grande, se está hablando de dos, uno y dos. Son las dos grandes ciudades que menciona el Apocalipsis. Bueno, en realidad son tres porque también se habla de la Nueva Jerusalén celestial, que es la iglesia. La Nueva Jerusalén ya son tres grandes ciudades. En el Apocalipsis
el término de gran ciudad se da a tres ciudades: la Roma, la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, la ciudad de Jerusalén y la nueva Jerusalén celestial. Búscalo en el libro del Apocalipsis si es que alguna vez lo has leído. Tres grandes ciudades. Eso que tú dices, chaval, de que la gran ciudad de Apocalipsis 11 se refiere a la misma gran ciudad de Apocalipsis 17, que es mentira. ¿No te das cuenta que en Apocalipsis 17 se dice que esa gran ciudad es la que tenía imperio, la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan? Y la gran ciudad de Apocalipsis 11 no se dice por una parte que sea la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra, se refiere a la ciudad que fue clavado Jesús. Se refiere a Jerusalén. Y no se la llama la gran ramera a la ciudad de Jerusalén. ¿Lo entiendes o no? Por lo tanto, estás mintiendo y por supuesto que has perdido esos 40.000 euros porque has mentido por decir que la gran ciudad de Apocalipsis 11 es la gran ramera. Eso es una mentira del diablo. Lo que te dije es lo siguiente: si tú me dices, me demuestras el versículo del capítulo 11 del Apocalipsis, donde a esa gran ciudad donde fue clavado Jesús se la llame la gran ramera, te regalo 40.000 euros. Y no lo has podido demostrar. Porque son dos grandes ciudades, ya te lo he explicado, no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo. Una era la gran ciudad de Roma, la ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra, y la otra era la ciudad de Jerusalén, donde también fue clavado Jesús en un madero. Punto y pelota. Pero veo que no lo entiendes, no te da para más, o sea, no lo entiendes. Y ya para terminar, con esto voy a terminar ya este primer debate, porque vamos a tener varios debates más, si es que te atreves, por supuesto. La gran ramera del libro del Apocalipsis ya lo he explicado, es la ciudad de Roma, lo reconocen los mejores comentadores católicos de la Biblia, del libro del Apocalipsis. Yo los tengo, esos comentarios, y en todas esas Biblias se dice que es Roma. Esa gran ramera pasó a la Iglesia Católica Romana con sede en Roma, y cuando sea destruida en una sola hora, sea reducida a ceniza, jamás se la va a encontrar, nunca más será hallada. Prueba absoluta e irrefutable que la gran ramera sigue existiendo hoy en día y es la Iglesia Católica, esta iglesia del diablo en la tierra que tiene su centro de poder en Roma. Así de simple, así de sencillo. Todavía no ha sido destruida. Va a ser destruida cuando llegue la hora, cuando se cumpla esa profecía de que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar y van a destruir la capital de esta iglesia falsa, de esta religión idolátrica, que adoran a dioses falsos, que adoran a una galleta de harina diciendo que es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Pura y repugnante idolatría, Rodrigo. Idolatría. Ahora tenéis la oportunidad de Tiempo. arrepentiros y de abandonar esa doctrina de demonios. Bueno, ya creo que ha Bueno, terminado mis 5 minutos. Ya si quieres mañana, pasado, cuando te dé la gana, tenemos un segundo debate. vale, vale. Me des 40.000 euros, ¿no? No, Ok, no te debo nada porque no me lo has demostrado, no me has demostrado nada. pues Así que no lo has quiero demostrado. informarte algo antes de terminar. Tú dices que es que la gran ciudad de Apocalipsis 11 no es la misma gran ciudad de Apocalipsis 17, Claro. pero es que la Biblia se dividió en capítulos sin versículos. El, a partir de 1592, el 9 de A ver, Rodrigo, noviembre. O el sea, debate que ya ha ese terminado. No, cuento no, de no, que no. es que A ver, el Rodrigo, capítulo 11 era Rodrigo, una esto lo y en hablamos el mañana. 17 era otra, El debate ha falso. terminado. Los antiguos No, el debate ha manuscritos no están terminado. divididos en O sea, capítulos y versículos. ten un Era poquito un de solo educación. reguero. El debate Era ya ha de terminado, ya no corrido. vamos a hablar sobre este tema. El debate ha terminado. Si quieres, mañana Ok, hacemos la segunda pero parte por sobre eso este te digo mismo que tema de la Gran Ramera. me des A ver, 40 Rodrigo, mil ¿te atreves euros. a tener una segunda parte sobre este Claro tema de que la Gran sí, Ramera? claro que sí, pero me Vale, pues des 40 mañana, mil euros. vale, Porque los mañana a la capítulos y misma versículos hora, apenas se Rodrigo. crearon en 1592. Rodrigo, que el debate ya ha terminado, muchacho, entérate un poquito. Ok. Mañana a la misma hora vamos a seguir con este mismo tema. Y luego el tercer debate que vamos a tener es sobre el Ojo, enoteísmo. Lo vamos a tener tú y yo, suponiendo que te ojo, atrevas, por supuesto, a tenerlo. ojo. Una cosita antes Dime. de continuar. Mira, yo trabajo, o sea, yo solo puedo los fines de semana a esta hora, que me imagino que es la hora que tú puedes, más o menos que cuadra, porque entre semana yo puedo a partir de las 8 de la noche, hora Colombia. 8 de la noche, que son 8 horas de diferencia ya, serían como 4 de la mañana, hora España. No creo que a esa hora te dispongas
a A esa hora debatir. estoy planchando la oreja y estoy en la cuarta fase del sueño. No Exacto. puedo. Entonces lo podemos dejar la continuación para el sábado próximo. ¿Parece? Vale, vale, me parece muy bien. Sábado 3 Los p.m. fines, porque tú dices que solamente puedes los sábados y domingos, ¿no? Pues a estas horas sí, porque el Vale, resto de entre vale, pues semana estoy mira, trabajando. Rodrigo, vamos a tener varios debates. Yo quiero tener varios debates contigo, fines de semana, sábados y domingos. Este no va a ser el único ni el último debate. Vamos a tener Bueno, varios. El siguiente debate del sábado que viene va a tratar sobre el mismo tema, porque yo creo que se han quedado cosas en el tintero sobre el tema bueno, de la gran ramera. Y luego en el siguiente sábado vamos a hablar sobre el tema del enoteísmo. Y ya quiero decir a todos que me ha gustado este debate. Te veo que eres una persona, pues, que eres educado. Yo también he sido educado en este debate, no te he insultado por ninguna parte, solamente he atacado la falsa doctrina, nada más. Y me ha gustado debatir contigo y espero de verdad que no te eches atrás, que no salgas huyendo y que el próximo sábado tengamos el siguiente debate. Esto lo jamás. digo ya para terminar. Y un saludo a todos aquellos que vean este debate en YouTube, que lo escuchen. Un saludo a todos y disculpad por el fondo que es negro, porque es que se me ha fundido, no tengo luz aquí en el techo y por eso aparezco así, con el fondo tan oscuro. Perfecto. Muchas gracias, Tito. Y bueno, muchas gracias a todos. Recuerden darle like, ¿sí?, al video y compartan este debate porque compartiendo también están evangelizando. Y bueno, tu despedida, Tito, y me despido yo también. Bueno, vale, pues mi despedida es, bueno, prácticamente ya la he dicho ya. Eh, pues yo recomiendo a todos los católicos de verdad, y esto lo digo sinceramente, que estudiéis bien el libro del Apocalipsis y leáis comentarios buenos católicos. Ojo, no os estoy recomendando comentarios protestantes evangélicos, comentarios católicos, donde todos ellos dicen que la gran ramera está identificada con la ciudad de Roma, no con la ciudad de Jerusalén, ¿de acuerdo? ¿No Lo dijiste hace dicen un momento que comentarios el católicos. debate se había acabado ya? Sí, sí, bueno, lo que estoy diciendo es pidiéndome, dando un consejo a todos los católicos. Y Bueno, despedirme por este debate que, repito, ha sido, creo, un buen debate, ha sido un buen contrincante y espero que Rodrigo y yo tengamos en los fines de semana más debates aquí por YouTube. Así que un saludo para todos. Y ok. especialmente para mis hermanos en la fe enoteístas. Un saludo a todos los hermanos. Bueno, vale, muchas gracias, Tito. Gracias a todos por su sintonía. Y bueno, eh, ya sabes, ¿no? Like, compartir. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Y bueno, no siendo más, feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. María totus tus. Y ahora sí. Y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies.